El Aragón vaciado. Que no me quiero ir, por ello digo cantando que se puede vivir aquí, si lo vuelvemos fincando. Bueno, y estamos aquí de nuevo en un programa más de nuestro Aragón vaciado para conocer todos esos municipios con encanto a los que no podemos faltar de visitar, y para ello está con nosotros nuestro colaborador Sergio Larraga. Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Hasta dónde nos vamos a ir hoy? Pues hoy nos volvemos a tierras de Sobrarbe, de la comarca de Sobrarbe, la provincia de Huesca. Nos vamos a ver una localidad muy conocida, muy bonita además, pero que también en su día estuvo muy afectada por la despoblación, aunque últimamente parece que van remontando. Nos vamos a Boltaña, muy cerquita de Aínsa, con quien comparte la capitalía de la comarca. Boltaña además es administrativamente importante en el sentido de que también es capital del partido judicial de la zona. Sí. Es importante. Y es una economía, bueno, que tradicionalmente se basó en la agricultura, ganadería, alta montaña, pero que hoy está dominada claramente por el sector servicios. Tiene un gran patrimonio cultural y artístico, como luego veremos, y bueno, pues es el Sobrarbe, es la cuna de Aragón, es donde están nuestras raíces identitarias, de nuestra historia, de nuestra cultura, también de la lengua, del aragonés. Y evidentemente también hablaremos un poquito de la famosa ronda, la ronda de Boltaña, que la tenemos que nombrar también porque es que son de ahí también. Claro. Una zona preciosa que fantástica. De aquí de Zaragoza nos pilla un pelín más lejos, pero para pasar un fin de semana sí, está muy bien. Está muy bien, el acceso es bueno, relativamente bueno. Ese eje pirenaico, esa carretera estatal está bien, pero tiene un trazado que desde el gobierno central se tienen que poner en serio ya con ello y arreglarlo. Hay algunos tramos que los están arreglando, la zona de Fiscal Valupor, que está cerca precisamente de Boltaña, pero las comunicaciones son importantísimas para evitar la despoblación. Pero bueno, el acceso es bueno a Boltaña, es muy bueno, es un término municipal muy disperso, como ahora veremos también. Y está, pues eso, entre Fiscal y Aínsa, cerca del Valle de Broto, cerca de Ordesa, en fin, es una zona fantástica para visitar. Pues si te parece, vamos a comenzar hablando demográficamente. ¿Con qué municipio nos encontramos? Pues la foto fija de Boltaña, vamos a ver si ese patrón que siempre decimos del Aragón vaciado lo cumple o no lo cumple. Que vamos a ver que sí lo cumple. Si vamos a Boltaña hoy, su población asciende a 1.097 habitantes, casi 1.100. Hombre, pues es un pueblo grande, es un pueblo majo para el contexto aragonés, para lo que nosotros entendemos como pueblos pequeños, grandes. En el contexto de otras comunidades autónomas o incluso a nivel estatal, pues sería un pueblico pequeño. Pero para nosotros, para Aragón, pues es un pueblo potente, es un pueblo que tiene más de 1.000 habitantes, 1.100. No es un solo núcleo, ahora lo veremos, pero también la densidad de población enseguida nos da un baño de realidad. El término municipal de Boltaña tiene 6,7 habitantes por kilómetro cuadrado, que es muy poquito, no es tan bajo como en otros lugares, pero es poco, está muy por debajo de la media aragonesa, que es muy baja ya en sí misma. 6,7 habitantes por kilómetro cuadrado y casi 1.100 habitantes en el conjunto del término municipal. Porque claro, ahora viene la siguiente condición, dispersión de la población. Estos 1.100 habitantes viven en un solo núcleo dentro del término municipal, o dentro del término municipal de Boltaña está Boltaña y otros núcleos. Bueno, pues la dispersión es alta. Hay con Boltaña hay al menos oficialmente otros 12 núcleos diferentes en los que vive gente. De esos casi 1.100 habitantes, la inmensa mayoría, unos 914 aproximadamente, viven en Boltaña, en el núcleo. Sí. Pero habría que añadir las localidades, por lo menos, de Ascaso, que tiene 7 habitantes, Campo d'Arbe, que solo tiene 3, Marguzguet, que tiene unos 115-120, bueno, Morillo de San Pietro solo tiene 5, El Pollo de Morcat solo tiene 6, Sieste tiene 17, todo esto son núcleos, Las Valles tiene 9, Aguilar tiene 3, Matidero tiene 3, Seso tiene 2 y Silves tiene 6. Así de dispersada, es decir, la inmensa mayoría, unos 800, 900, están en Boltaña núcleo. Sí. Pero los 100 y pico que faltan
están distribuidos en estos otros 11 núcleos, a los cuales también hay que añadir otro montón de núcleos que no son núcleos demográficamente oficiales, porque están deshabitados, bien porque, no me gusta emplear la palabra abandonados, pero bueno, para entendernos bien, porque fueron abandonados hace décadas, Sí. o bien pues porque ahora están deshabitados y a lo mejor han quedado solo pues para el tema agrícola y ganadero de la gente de ahí. Ahí podríamos hablar de Alastrué, de la Pardina de Vivant, de Espierlo, de Mid, de Sant Fertús, de Morcat, de Sant Beliat y de las dos Torrolluelas, la Dobico y Plana. Es decir, apenas más de 1000 habitantes, localidad pequeña, con una dispersión al menos Enorme. demográficamente en 12 núcleos, más los que ya no están habitados, que son otros 10 o 12, y alguno más que se podía nombrar. Y tercer perfil de nuestro Aragón vaciado es que la población suele estar envejecida, suele tener unos niveles de envejecimiento altos. Y esto, bueno, en el conjunto del término municipal de Boltaña se cumple, al final se cumple, pero sí que es cierto que tiene unos índices muy parecidos a la media aragonesa. Lo que ocurre es que la media aragonesa es alta. La media de edad aragonesa es 45 años, igual en Boltaña, en el término, y el porcentaje de mayores de 65 años en Aragón ronda el 22%, más o menos, y en Boltaña está en el 19%, o sea, incluso Sí, mejoraría menos. un poquito el dato. Entonces, digamos que el índice de envejecimiento no es, o está en la media aragonesa, diríamos, pues no es alto, lo que pasa es que la media aragonesa es alta. Entonces, estos tres requisitos o condiciones pues nos hablan claramente de una foto fija demográfica de Boltaña, de pueblo pequeño, poca población, 1000 habitantes, muy dispersada, más de 12 núcleos habitados y los que no están habitados, y una población más o menos envejecida. ¿Y esto ha sido siempre así o ha variado con los No, años? no. Esto, a ver, la evolución de Boltaña ha sido, pues, básicamente es la misma gráfica del Aragón vaciado. Hace un siglo rondaba los 2000 habitantes. Tenía 1896 habitantes. Lógicamente, Boltaña, el núcleo, estaba más habitados, pero todos estos 12 núcleos que he dicho habitados tenían mucha más población, e incluso otros que estaban deshabitados tenían población. De esos casi 2000 habitantes, se tocó suelo allá al principio de los años 2000, con 816 habitantes. Y ahí se tocó suelo. Y a partir de ahí sí que es verdad que se ha empezado a remontar de esos 816 a los 1097 de ahora. Pero esa población en general la suele coger el núcleo de Boltaña. Suele ser Boltaña el núcleo el que asume, y algún pueblo más también. Pero bueno, en términos generales sí que tendríamos que decir pues que la evolución demográfica de Boltaña cumple con el patrón del Aragón vaciado también. Descenso de casi 2000 a 800 y pico en los años 2000, y de repente pues recupera. Las causas, bueno, son las causas generales. Durante el último siglo, pues los pueblos en Aragón y en general en España han estado muy abandonados por parte de los gobiernos. Las infraestructuras eran penosas, de comunicación, de salud, de educación. La agricultura, la ganadería como modo de vida cambió. Tuvo también una revolución y una crisis, y evidentemente pues todo eso influye. Y eso que aquí estamos hablando de Boltaña, un término municipal de más de 1000 habitantes. Pero esa es la evolución. Afortunadamente en los últimos años se está recuperando población, seguramente debido al sector servicios, casi seguro, y sobre todo al turismo y al enorme patrimonio medioambiental que tienen alrededor. Económicamente, en la actualidad, ¿de qué viven estos municipios? Bueno, pues como acabamos de decir, ahora el sector servicios es muy importante. Tiene, digamos que la parte agrícola y ganadera no es que sea residual, pero ha quedado muy atrás. Tradicionalmente pues se ocuparía más estos dos sectores de dar de alimentar a las familias, agricultura de alta montaña, ganadería vacuno y ovino, pero con los años este modelo económico se ha ido trasladando hacia el sector servicios, turismo, hostelería, restauración y comercio, otro tipo de cosas. De hecho, si cogemos las afiliaciones de seguridad social de Boltaña, el 86% son de este sector. Es muchísimo, el 86% sector servicios exclusivamente, y el resto es casi residual. Construcción un 7%, porque bueno, pues se construye por ahí apartamentos, casas, obras y tal, y muy lejos estaría el sector primario con un 4%.
Si en lugar de contrataciones laborales lo que cogemos es el RETA, es decir, los autónomos, pues es parecido, se iguala un poquito más, pero sigue habiendo una posición predominante del sector servicios. Un 65% de las afiliaciones al RETA tienen que ver con el sector servicios, y sí que aquí la construcción sube a un 15% y agricultura a un 12%, pero bueno, que el peso claramente, yo pienso que además es correcto, se dirige al sector servicios para aprovechar bien el aspecto turístico y todo lo relacionado con el medio ambiente, patrimonio, historia, etcétera. Ganadería todavía guarda cierto poder. Tienen aproximadamente 1.800 cabezas de vacuno y a lo mejor unas 4.000 de ovino. Y más o menos se está manteniendo en los últimos años esa tendencia. Pero sí que es cierto que la estructura económica de Voltaña hoy juega muchísimo más sobre el sector servicios que sobre agricultura, ganadería o industria. No tiene nada que ver. Sector servicios que sobre todo se ve reforzado por todo lo que hay que ver en Voltaña. Claro, es que es una localidad igual que Aínsa, igual que Fiscal, igual que Albarracín, igual, en fin, que hay muchas localidades en Aragón cuyo punto fuerte es precisamente este y lo tienen que aprovechar. Voltaña es una localidad creciente y con éxito, quiero decir que ha recuperado demográficamente población, incluso algunos núcleos los ha recuperado o ha evitado también que queden totalmente despoblados, pero el conjunto de Voltaña junto a Aínsa y al conjunto de la comarca, pues hombre, es una historia, por ejemplo, ligada al nacimiento del Reino de Aragón, y ahí se tiene que ver y se ve, efectivamente, se ve, ¿no? Es también los efectos de la despoblación a veces tienen efectos colaterales un poco positivos, por decirlo de alguna manera, y que se me entienda bien. Ese aislamiento al que se sometía tanto a la montaña antes, pues logró que, bueno, como aspecto positivo, pero de aquellas maneras, que no quiero luego que las tradiciones se han conservado mejor también, ¿no? Pues paloteaos, rondas, hogueras, la propia institución de la Casa Aragonesa hasta hace pocas décadas, la forma de heredar, el heredero único, el patrimonio, las leyendas, ese tipo de cosas, pues bueno, pasaba también en la Ribagorza. Cuanto más aislada estaba la localidad o el valle, pues más se guardaban las tradiciones. Y el entorno medioambiental, que es espectacular, con el Parque Natural de la Sierra, los cañones de Guara, muy cerca, Broto, Ordesa, etcétera. Pero para hacer un repaso o para ver el patrimonio tan pujante que tiene Voltaña, no hay que quedarse solo en Voltaña núcleo. Hay que acudir a los diversos núcleos pequeñitos que hay, porque además son muy bonitos y en todos vais a encontrar la típica arquitectura tradicional de montaña aragonesa, fachadas de piedra, arcos de entrada de medio punto, pocos vanos, o sea, ventanas, y siempre orientadas las balconadas hacia el sol, techumbres a 2 aguas o a 3, pero normalmente a 2, esas fantásticas chamineras o chimeneas rematadas por sus espantabrusas. Eso es fácil de ver, esto es Sobrarbe. Quiero decir, es que es la cuna del reino. Pero, por ejemplo, cosas muy concreticas que se pueden ver, si vais a Ascaso, que es esa localidad que está dentro del término de Voltaña, que tenían, no recuerdo, 3 o 5 habitantes, pues tienen un récord mundial. Y es que tienen la muestra de cine más pequeña del mundo. Y lo venden así. Y han sabido darle la vuelta al problema de la despoblación y del tamaño. No destacamos por ser una gran producción de Hollywood, pero somos los que tienen la muestra de cine más pequeña del mundo. Se celebra todos los veranos, es un éxito, y además Ascaso es un núcleo, tanto el pueblo como una pardina que hay al lado, que tiene 2 relojes de sol impresionantes en la fachada de 2 edificios. Fantásticos. Si vais a Campo d'Arbe, que es otro de los núcleos, pues no perderse la iglesia de San Juan Bautista, que es de estilo barroco. En el Puello de Morcat vais a ver esas chamineras que os digo, pues troncocónicas, con su espantabrujas, bordas perfectamente de la estructura tradicional agrícola aragonesa, una iglesia del siglo XVII, y estas casas tan importantes, casas que recuerdo que en el Alto Aragón, en Aragón, la casa no era solo entendida como el edificio, como el inmueble, sino como una institución familiar. Por eso la casa tiene su propio nombre, que suele ser diferente del apellido de la familia que lo habita, y en él tradicionalmente vivía un matrimonio director, pero también vivían los abuelos, que les habían cedido a cambio de mantenerlos y cuidarlos de por vida, les habían cedido un poco pues el poder de la casa. Vivían los hijos, algunos hermanos solteros, todos trabajando para la casa. Estos hermanos solteros se llamaban tiones,
Y evidentemente, además de esa relación, pues también había relaciones hereditarias. Se intentaba que heredara una sola persona, el heredero único. Se hacían capitulaciones matrimoniales, se pactaba con unas casas con otras. Pues a todo eso se añadía la casa física, que son estas casas tan bonitas de alta montaña que podemos ver por estos pueblos pequeñicos. Pues yo qué sé, Las Valles está Casa Monclús, en Marguguet tenéis Casa Cambra. En Morillo de San Pietro, además de estas casas, tenéis también una iglesia del siglo XII, nada menos románica. Matidero es un lugar que está también 3 habitantes, pero tú vas ahí y es prácticamente una explotación agrícola con algún edificio que todavía se mantiene realmente bonito. Muy cerca dicen fuentes documentales que había un antiguo monasterio medieval. No sé si lo habrán encontrado o no, hasta hace poco no. Y bueno, y luego pues ya tienes lo que es Voltaña, que destaca por su casco antiguo, que es un casco enorme además, es un casco bastante grande. La Plaza Mayor, evidentemente, que es el núcleo central, con sus soportales, también edificios muy bonitos y con una Casa de la Cultura de 1920. Ese castillo de Voltaña arriba del todo, que está fechado en el 16, pero tuvo su origen en el 11, y esto lo convierte en una de las primeras fortalezas aragonesas de la Reconquista. La Colegiata de San Pedro, evidentemente, del siglo XVI, enorme, gigantesca de tamaño, y que tuvo que tener un antecedente en el siglo XIII, y ese monasterio de la Virgen del Carmen, que actualmente data del 17, pero es actualmente un lugar de hostelería de alto standing, de lujo, de mucho lujo. O sea, a ver muchísimas cosas, y por supuesto esa ronda de Voltaña, evidentemente. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí porque se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por habernos traído, por supuesto, estos pequeños municipios que componen Voltaña, y nos vemos en otra nueva sección de Aragón Vaciado. Muchas gracias. Muchas gracias también a todos ustedes por seguirnos en esta sección con nuestro colaborador Sergio Larraga, que nos acompañará en más espacios de Aragón Vaciado. Que en esta val tan polida ni ripio vieva que presinar para ganarse bien la vida, que sí, que aquí me planto yo, pues entre ovejas y vacas, madera, sierra para un simons, no hay por qué brincarle casa. Cuando vota bella capital, yo me siento en un forao, viendo a la chen correr y chilar, entre formigón armao, que no, que aquí me planto yo, pues los turistas que emplean en furnos, tiendas, pasios tals, los dixan buenas pesetas.